En primer lugar, agradecer a la organización de este congreso por darme la oportunidad de participar en él. Agradecer también a todos los que participáis y asistís a estas jornadas. Mi ponencia pretende poner de relieve la transmisión del topos de la fortuna a través de Dante. Como bien es sabido, en la época grecorromana se daba ya una primitiva adoración a la diosa Fortuna. En Grecia era reverenciada como divinidad protectora de las ciudades, pero más adelante se sumó la creencia de que también era la causante de la buena y la mala suerte, y por consiguiente tenía el poder de decidir el destino de los hombres. Servio Tulio introdujo el culto de esta diosa en Roma, donde se convertiría en Fortuna. En el mundo romano aparecerá relacionada con el azar y se le atribuirán propiedades relacionadas con la vida cotidiana. Durante varios siglos convivieron el culto cristiano con el pagano y la fe en un dios personal se pudo ir compaginando con la creencia en la fortuna o destino capaz de dirigir la vida de los seres humanos. Fortuna desconcertaba tanto al vulgo como a los eruditos, que no entendían la injusta distribución que la diosa hacía de los bienes y males. En el primer siglo de la era cristiana fueron fundamentales las aportaciones sobre la fortuna de Séneca. En su filosofía, la virtud es el bien más preciado en los hombres, equiparable a la sabiduría. De esta forma, un hombre virtuoso, es decir, sabio, sabrá librarse de todos los bienes materiales y temporales sobre los que Fortuna tiene el dominio. Séneca acepta los designios de Fortuna y piensa que Dios reparte desgracias a los hombres buenos, ya que considera que la desdicha es más fácil de sobrellevar que el bienestar. Dios, como un padre, intenta que los hombres se hagan fuertes y estén preparados para enfrentarse al mundo. Por otra parte, Plutarco consideraba exagerada la creencia de los hombres en el dominio que esta diosa ejercía sobre ellos. Para él, el vicio, la virtud y la pobreza son capaces ya de causar suficiente infelicidad como para que la fortuna contribuya a incrementarla. Pero sin duda será Boecio quien ejercerá un influjo mayor en la concepción del tema durante toda la Edad Media. En su obra La consolación de la filosofía, Boecio mantiene un diálogo con filosofía personificada en una dama y sinónimo de sabiduría, quien intentará desacreditar a Fortuna. En el segundo libro describe a la Fortuna con atributos perversos y dibujada como una hechicera, puesto que engaña a la gente. Filosofía intenta demostrar cómo el hombre podría vencer a la diosa Fortuna, siendo lo suficientemente bueno y sabio como para poder convertir la adversidad en prosperidad. En el libro cuarto, Boecio deja claro que Dios es quien gobierna el mundo y no la fortuna, pero insiste en que ambos conceptos, aun siendo distintos, están estrechamente relacionados, ya que los antiguos llamaron destino a la inteligencia divina. La disquisición que realiza Boecio hace que la fortuna vaya adquiriendo progresivamente a lo largo de la obra mayor relevancia que su adversaria la filosofía. En el segundo libro se la describe con el atributo de la ceguera, puesto que distribuye los bienes ciegamente. Pero tal vez la aportación más importante o que deje una huella más indeleble en el futuro, sobre todo en el campo de la asociación simbólica y de la iconografía, será la comparación que forja Boecio de la fortuna, identificándola con la imagen de una rueda giratoria que decide el destino de los hombres. Muchos escritores y pintores se basarán en esta imagen alegórica para describir a la fortuna. A lo largo de la Edad Media se irá popularizando esta imagen y aparecerá, por ejemplo, en los Carmina Burana, donde encontramos la misma descripción haciendo referencia a la inestabilidad que caracteriza a la fortuna, pero con algunas alusiones añadidas a su carácter malévolo. También existen testimonios
de la popularidad de la Rueda de la Fortuna en importantes obras de la literatura medieval como el Román de la Rose. Por supuesto que fueron también fundamentales las aportaciones de los grandes autores italianos Dante, Petrarca y Boccaccio, quienes iban a influir de una manera decisiva en los poetas del siglo XV. La Divina Comedia será fuente de inspiración a la que recurren para llevar a cabo sus composiciones. Dante presenta a la fortuna como un espíritu angelical encargado por la providencia de distribuir en la tierra y entre los hombres los bienes externos, como la belleza, la riqueza, los honores, la fuerza o la gloria, y de entregarlos o transferirlos de cuando en cuando según los designios de Dios. A pesar de las calumnias que los hombres vierten sobre ella, está tranquila, porque cumple con la voluntad de Dios. Virgilio, cumpliendo con su papel de guía enviado por la providencia, introduce en el canto séptimo del infierno el tema de la fortuna, mientras reflexiona sobre la fugacidad de los bienes materiales que están unidos a ella y que tanto preocupan a la humanidad. Dante le pregunta a su maestro quién es este ser dueño de todos los bienes de este mundo. Y Virgilio le facilita una aclaración relacionando la fortuna con otras entidades celestiales que mueven los cielos. La fortuna, explica, debe mover, repartir los bienes terrenos y su juicio es misterioso, incomprensible para el ser humano. Virgilio evidencia que, aunque muchos hombres la odian, ella es un ser celestial, una criatura beata que se encuentra en su esfera lieta e beatamente, disfrutando de su condición. Dante en estos versos probablemente tenía presentes las obras de Santo Tomás en las que relacionaba la fortuna con la providencia, pero también a Boecio. Así, el autor florentino desarrolla el argumento poéticamente, describiendo a la fortuna como una diosa que gira su rueda. En este canto 15 del infierno, Dante se encuentra en el tercer giro del séptimo círculo, donde se hallan castigados los violentos contra Dios. En este canto es interesante resaltar que Brunetto Latini le profetizará que será exiliado de Florencia. Lo anima a seguir su misión literaria y poética y le asegura que si estuviese vivo lo apoyaría. Le explica que el pueblo florentino no le entenderá porque es un pueblo avaro, envidioso y soberbio. Dante le dirige palabras de afecto y deja claro que está preparado para soportar los golpes de la fortuna. Y manifiesta que esta preocupación no es algo nuevo. La fortuna puede hacer girar su rueda como quiera, pero a él no le preocupa. Dante está dispuesto a asumir los designios de la fortuna, puesto, como había dicho, provienen de Dios. En el canto 17 del Paraíso se introduce nuevamente el tema de la fortuna, cuando uno de los personajes, Cacciaguida, habla de las obras de fortuna en algunas ciudades italianas, especialmente en Florencia. En este canto, Dante le pide a Cacciaguida que le aclare las numerosas profecías que le han hecho a lo largo del recorrido por el infierno y el purgatorio. Este le predice el exilio de Florencia, las discrepancias con sus compañeros y la amistad con Can Grande de la Scala, el señor de Verona, que será su protector. Es así como pronostica que, en efecto, Dante se verá obligado a abandonar su ciudad, su familia y todo cuanto posee por una injusticia. Cacciaguida anima a Dante a contar todo aquello que ha visto a su paso por los tres mundos, para que pueda servir como ejemplo a toda la humanidad. Por tanto, Dios, a través de Cacciaguida, le encomienda a Dante la misión de revelar su voluntad a toda la humanidad para salvarla. De esta manera, Dante recibe y asume aquí el papel de poeta-profeta. Por otra parte, Petrarca, en su obra De Remedis, reúne las teorías de Séneca y Boecio. Para Petrarca, la fortuna se trata de un concepto popular, propio del vulgo. Afirma que la mudanza de las cosas adviene por voluntad divina, es decir, que Dios es quien manda desdichas para poner a prueba a los hombres. Boccaccio también trató el tema de la fortuna en varias de sus obras y ejerció una gran influencia en muchos poetas españoles del siglo XV. Solía retratar a la fortuna
como una diosa siguiendo a los clásicos. Sin embargo, en una de sus obras morales más importantes sobre el destino de los hombres ilustres, presenta a Fortuna derrotada por la pobreza, perdiendo así todo el dominio que ejercía sobre el destino de los hombres. Boccaccio pretende mostrar la caducidad de los bienes terrenales y cómo Fortuna ha actuado siempre de manera injusta con los seres humanos. Miniaturistas recurrirán a esta obra para representar a la diosa Fortuna. Por tanto, como hemos visto, a partir de autores como Séneca o Boecio, los escritores hispánicos del siglo XV empiezan a preguntarse sobre cuestiones relacionadas con la fortuna. Pero sobre todo se verán influenciados por los grandes autores italianos Dante, Petrarca y Boccaccio a través de las diversas traducciones que se llevaron a cabo. Todos estos autores mantienen vivo el concepto pagano de la fortuna, aunque en muchas ocasiones intentan acercarlo a la creencia cristiana de la providencia. Para estudiar las actitudes que adoptan los escritores castellanos del siglo XV en cuanto al tema de la fortuna, es interesante la distinción que realiza el estudioso Mendoza Negrillo en varios grupos. Nos centraremos solamente en el primer grupo, donde encontramos la influencia por el concepto que muestra tener Dante de la fortuna y en especial en la Divina Comedia. La fortuna como ser creado por Dios para distribuir los bienes divinos en la tierra. Este grupo está representado por la figura principal de Francisco Imperial y de sus seguidores. Estos autores llegan a adoptar el concepto de la fortuna de Dante y sobre todo el que aparece en la Divina Comedia, pero a pesar de esta clarísima influencia dantesca, Imperial nunca llegará a sentir por la fortuna tanta simpatía como Dante cuando la presenta, como hemos visto, Lieta y Beata. Imperial, sin embargo, la califica de presuntuosa o caprichosa. Si seguimos un orden cronológico, la primera aportación de Imperial sobre el tema de la fortuna sería la del poema No hay brazo tan luengo que pueda, que aparece en el Cancionero de Baena con el número 548. En el poema se tratan diversos aspectos relacionados con la fortuna. En la primera estrofa, Imperial deja claro que solo la mano de Dios puede alcanzar la rueda de fortuna y por ello es inútil aplicar ungüentos a la llaga dolorosa que causa la diosa. Por tanto, aunque Imperial no identifica a la fortuna con Dios, sí que admite que Dios ejerza dominio sobre ella y que Él haya sido el creador de esta rueda. En la segunda estrofa critica la actitud de una fortuna que no escucha las súplicas de los hombres, ni tiene en cuenta los méritos del valor, la nobleza y talento de cada uno, sino que es injusta. En la última estrofa, Imperial alude claramente a un tópico asociado a la rueda de la fortuna, el de la caída proporcionalmente mayor cuanto más alta o próspera es la situación del individuo afortunado. Y se añade una doble alusión relacionada de nuevo con un tópico esta vez más manido, el tempus fugit, pero en vez de relacionarlo con la belleza femenina efímera, se asocia aquí a la rapidez de la caída de los poderosos, así como cuando en la naturaleza vemos secarse las flores más recientes, caen los endiosados. Y del mismo modo que pasa el rayo más veloz en la naturaleza, así suele cambiar la fortuna en los hombres, tan rápido como cambia de amo el caballo del refrán, dice, el nuestro andar es como el del vallo. Imperial dirigió también una recuesta al franciscano Fray Alonso de la Monja, pidiendo que le declarase qué era la fortuna. La respuesta que le da Fray Alonso en el poema 246 no satisface a Imperial y le responderá con otro. En estos poemas, Imperial nos habla de la fortuna como destructora de los caprichos, de todo lo que engendra naturaleza. Esta concede atributos buenos o malos que, con un giro de la fortuna, pueden malograrse. Por eso Imperial comienza este poema pidiéndole a Dios, aquel que reña y vive
como en rito ordinario de la liturgia de la misa, que la detenga. El tratamiento del tema de fortuna en este poema, a diferencia del anterior, es más profundo, de un tono incluso algo quejumbroso, aunque la opinión expresada es prácticamente la misma en los dos textos. La idea de que solo Dios puede controlar el movimiento de la rueda de fortuna aparece en la primera estrofa de ambos poemas. Como decíamos anteriormente, aunque Imperial no identifica la fortuna con Dios, sí que admite que Dios puede ejercer un gran dominio sobre ella, ya que el poeta expresa su esperanza en que Dios ordene que fortuna ruede de otra manera su esfera. A pesar de las semejanzas entre ambos poemas, también existen claras diferencias. Por ejemplo, en el poema anterior, el protagonista prefiere que Fortuna siga haciendo girar la rueda, mientras que en este poema el protagonista ruega en los primeros versos que Fortuna deje de rodarla, o en todo caso, Dios quien se lo ordene. Otra diferencia es la distinción que hace en este poema 245 entre las responsabilidades de fortuna y de naturaleza. La oposición o antítesis entre natura y fortuna domina desde la estrofa segunda hasta la penúltima. Fortuna da y quita los bienes y también puede anular la obra de naturaleza, cuya responsabilidad principal estriba en engendrar al hombre y dotarle con atributos buenos y malos. Naturaleza suministra sus regalos con mesura para que correspondan al que los recibe. Las acciones de fortuna, en cambio, se califican de sin razón, sin mesura. Por tanto, la fortuna tiene poder sobre todos los bienes mundanos y los hace pasar a uno a otro sin tener en cuenta la calidad moral de cada persona. En la quinta estrofa, haciendo referencia a la mala administración de los bienes y riquezas que Fortuna distribuye injustamente, aparece el personaje de Sardanápalo, el cual dedicó su vida al lujo, a la opulencia y al placer. El poeta se lamenta que el desenfreno de hombres como este rey asirio se premie con el patrimonio económico y con el trono. Es decir, Natura deja que nazca alguien tan bajo y vicioso como Sardanápalo, pero es la fortuna quien permite y propicia que sea destinado a lo más alto, a la riqueza o a la realeza. El personaje de Sardanápalo también aparece en la Divina Comedia, en el Paraíso, canto 15, como sinónimo de corrupción. Se habla de que Florencia si estaba in pace sobra e pudica, es decir, no había llegado a ser ensuciada por esa degradación. Non ver aggiunto ancor Sardanápalo a mostrar ciò che in camera si puote. La figura de Sardanápalo dará nombre a una de las serpientes que encarnan los vicios en el poema más conocido de Imperial, el decir de Mr. Francisco Imperial a las 7 virtudes. Finalmente, como hemos indicado, Fortuna actúa siempre en discordancia con la naturaleza y hace que los hombres no estimen a ésta como es debido. En la última estrofa, Imperial hace referencia a la idea de fortuna que Dante expresa en el canto séptimo del infierno de la Divina Comedia. En este canto se hace a la diosa Fortuna una especie de ministro de Dios que distribuye la tierra, la riqueza entre los hombres y las naciones. Cuando Imperial dice Maguer que te alabe, excuse en su estilo Dante que tanto bien sabe, está aludiendo directamente a través de la palabra alabe al infierno séptimo. Quest'è colei che tanto posta in croce, pur da color che le dovrien dar lode, dándole biasmo a torto e mala voce. Imperial rechaza el concepto de Dante, basado en San Agustín, que afirma que Fortuna ejecuta la voluntad de Dios y por tanto sus acciones son atribuibles solamente a él. Como decíamos al principio, Dante alaba la fortuna, llamándola lieta y beata, adjetivos que Imperial no comparte a la hora de calificarla. Para Dante no se trata de una divinidad caprichosa y cruel, sino de una inteligencia angelical colocada más allá de las capacidades interpretativas de los mortales. Imperial se muestra desconcertado ante el juicio favorable que tiene Dios sobre la fortuna. Por tanto, en Imperial confluyen dos corrientes de ideas. Por un lado, la concepción de Dante sobre la fortuna, criatura de Dios y ministra suya en la distribución de los bienes terrenales a los hombres, y por otro, el modo injusto en que Fortuna reparte esos bienes, que hace que sea incomprensible mensajera de Dios, como piensa Dante.
aunque también podemos pensar que la caprichosa fortuna incumpla el destino que Dios le ha encomendado. Esta es la solución que aportan autores como Lactancio, San Agustín y San Jerónimo para entender la fortuna tal y como la describen los paganos. Por último, Imperial asegura que no hay solución racional para el problema de fortuna y por ello se ve resignado a confesar que lo mejor sería dejar de buscar soluciones, ya que este camino podría alejarlo de la fe cristiana. Y dice, partirme de tal camino si es contra la fe nuestra. Muchas gracias.